la celebración del Día de la Enfermera y de los 300 años de la Universidad Central de Venezuela. Hoy nos complace presentar al doctor Mariano Fernández. Estas presentaciones están coordinadas con la Coordinación de Extensión de la Escuela de Enfermería, la Biblioteca Sara Jiménez y la Sala Movistar. Hoy, como les decía, nos complace en presentar al doctor Mariano Fernández. Él nos va a presentar Ciencia Abierta, Fake News y COVID-19. El doctor Mariano Fernández es médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela. No se está escuchando lo que está diciendo, profesor Egle. Yo creo que se cayó Egle. Un momentico de la... No, todavía no me he caído, ya voy. Este internet nos tiene, bueno, continúo con la presentación del insigne conferencista, es doctor en educación, mención, tecnología y educación a distancia, postdoctorado en filosofía y ciencias de la educación de la Universidad Central de Venezuela, profesor titular de la Facultad de Medicina, coordinador de investigación, jefe de Departamento de Educación a Distancia, editor de cuadernos de la Escuela de Salud Pública, asesor estadístico del Comité de la Gaceta Médica de Caracas, profesor desde 1992 de los posgrados de Salud Pública de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Central de Venezuela, experto en el área de salud, desarrollo e implementar dos sistemas de salud 2.0 y tiene varios reconocimientos, entre ellos la Orden José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela. El doctor Mariano nos va a presentar un tema bastante controversial en estos días, de mucho interés, que nos va a permitirnos tomar una visión más amplia de todas aquellas informaciones que se nos están brindando por las redes. Profesor Mariano, está a su disposición el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esa introducción, doña Egle. Un agradecimiento muy grande a la Escuela de Enfermería, que es nuestra escuela, más digna y noble, pues, por decirlo de alguna forma, y que siempre está presente en nuestro trabajo y en todas nuestras labores. Como les decía, yo voy a permitirme cerrar el video porque tengo una señal ahí de baja conexión, de manera tal de que sea mejor la transmisión de la presentación y del sonido. Cualquier elemento problemático, por favor, me lo hacen notar. Fíjense ustedes, en este tema sobre la ciencia abierta, los fake news y el COVID-19, es un tema que venimos tratando desde hace algunos años y que, como parece mentira, todo se ha acelerado con la llegada del COVID-19 y la situación de pandemia que esta enfermedad ha planteado. Sin más preámbulos, les muestro algunos de los elementos de consideración que tenemos sobre el particular. Ya van. Un momentico que no quiere avanzar. Ok. Bueno, como ustedes sabrán, el impacto de las TIC ha sido muy grande, sobre todo en el medio social, ¿no? El Internet y las redes sociales han modificado la forma en que nos relacionamos y
y sobre todo lo que hacemos con la información, porque esto cambia completamente la forma en que se transmite, en la forma en que publicamos, en que accedemos y, por supuesto, también modifica nuestra relación con la ciencia y sobre todo con la educación, que es muy importante para ambientes como el nuestro, ambientes universitarios. Otra consideración importante que siempre traigo a las conferencias tiene que ver con que vivimos en una sociedad de la información que probablemente migra a una sociedad del conocimiento, dado que hay una transformación de la información que se consigue y esta permite entonces también una conversión a lo digital. Entonces, en este momento yo hablo de que hay una sociedad, estamos en una sociedad del conocimiento y digital, ¿no? O sea, hay gente que habla de que es una sociedad digital. Yo pienso que estamos entre las dos y que es importante. La cantidad de información generada cada día en Internet es incontrolable. Se produce más información en un año que en los últimos, que en el siglo, en todo el siglo pasado. Ese fenómeno se ha dado a llamar infoxicación, es decir, la cantidad desmesurada de información que se está produciendo. Por otra parte, es característico de esta sociedad de la información o de digital que se produce una digitalización muy grande de toda la información y esto supone una ruptura importante de los límites del tiempo y el espacio. Entonces, el tiempo queda como una variable que ya no es tan importante porque se hace inmediato, como veremos, vamos a ver inmediatamente, y el espacio ya no tampoco resulta un problema más grave, porque las redes permiten una cercanía y una instantaneidad que no conocíamos hasta el momento. De manera tal que se privilegian el aquí y el ahora dentro de una dictadura de lo instantáneo, de la velocidad y de la inmediatez. Un ejemplo de esto son las redes sociales, por ejemplo, WhatsApp. Ustedes verán cómo una misma información, dependiendo de lo trascendente que sea, ella llega y ustedes la pueden leer 3, 4, 5 veces. En todos los chats se repiten porque las personas van repitiendo esta información y quieren ser los primeros en darla. Después es todo un lío porque todo el mundo dice, no, pero yo te lo envié de primero, yo te lo envié antes, pero bueno, tú sabes. Eso es un problema que, bueno, poco a poco nos hemos ido acostumbrando a que la gente envíe de todo a todos los sitios. Eh, y esto es parte entonces de que el proceso de la comunicación cambia de un esquema lineal de un esquema lineal que iba de emisor-receptor mandando un mensaje, ¿no? Ahora tenemos varios emisores, varios receptores, una hiperconectividad y una multiplicación de canales donde nosotros estamos recibiendo más de un mensaje en un solo proceso de comunicación. Por supuesto, todo esto hace que sea muy complejo y que estemos requiriendo un entrenamiento y unas competencias particulares para poder manejar esta situación. A todo esto se le añade a partir del año pasado, prácticamente de enero del año pasado, la pandemia por COVID-19. Como ustedes recordarán, fuimos testigos de unos casos en diciembre del año pasado, en diciembre del 2018, que luego comienza una carrera tremenda desde enero del 2019 y que termina con una declaración de pandemia hacia marzo, abril del año pasado, ¿no? Esto altera para siempre la vida de las personas, o sea, la vida de cada uno de nosotros termina alterada en mayor o menor grado. Las sociedades, nuestras comunidades, y es un proceso al cual todavía no sabemos dónde vamos a llegar, no sabemos qué va a suceder, cuáles serán los impactos en el ámbito de la vida social de todos los individuos
en vista de que todavía no hay una situación que podamos decir la pandemia es hasta diciembre o la pandemia es hasta el 2023, eso no lo sabemos. Esta interrupción y tragedia sin precedente lleva al momento del día de hoy más de 170 millones de casos y con más de 3 millones y medio de muertes a nivel mundial. Esto es lo que llevamos con la pandemia, o sea, es lo que representa la pandemia desde el punto de vista de la mortalidad y la morbilidad. La comunidad científica, por su parte, experimenta también un cambio fundamental y que para nosotros es esperanzador y bueno, es parte exactamente de todo lo que quiero conversar con ustedes en la tarde de hoy. Aquí simplemente uno no puede, mi deformación profesional como epidemiólogo me hace indispensable que yo les muestre un mapita del mundo donde ustedes vean por qué es una pandemia. Es una pandemia porque está en todas partes, está en todos los continentes tenemos casos. Ahí tienen también los casos, las muertes y los casos en el día de hoy o los casos que van hasta por el día de hoy, estas 24 horas, y aquí se le agrega algo que no había comentado, que son las vacunas, ¿no? Se han aplicado 1.581 millones de dosis de vacuna. Esto es una cuestión esperanzadora importante porque los países donde se han aplicado las vacunas han logrado una disminución no solamente del número de casos, sino que hay una disminución de la mortalidad, una disminución del número de camas ocupados y una disminución en general de toda la letalidad debida por la enfermedad. Aquí ven cómo en esta gráfica por regiones, ustedes ven, esto es de OMS, ustedes ven cómo América es responsable de 67 millones de casos, de casi 68 millones, mientras Europa tiene 54, el sureste asiático representado prácticamente por la India tiene 32 millones de casos y así sucesivamente, ¿no? Y en la gráfica de barras ustedes pueden ver cómo enfrentamos probablemente una tercera ola con una disminución. Hay un descenso importante de la curva de casos, muy probablemente producido por la aplicación de la vacuna en los países que se ha realizado. Bueno, estos son los datos de Venezuela. Para el día de hoy tenemos 235.000 casos con 2.661 muertes. Ustedes pueden ver que, bueno, la conformación, la forma de nuestra epidemia, al parecer estamos en un periodo de estabilidad dentro de probablemente una segunda ola, ¿no? Por hablar de las modas más grandes, ¿no? Esto es lo que estamos viendo en este momento para Venezuela. Y el impacto de eso en información es lo que vamos a tratar de conversar, ¿no? Esta pandemia ha hecho que los investigadores entonces se apresuren a tratar de comprender mejor la enfermedad y difundir sus hallazgos más rápidamente, en mayor cantidad y de manera abierta al público como nunca antes en una carrera por el conocimiento y su solución. Ustedes recordarán que ya en febrero teníamos el mapa genético del virus y pudimos reconocer, por un lado, reconocer la enfermedad y por otro, lograr una terapéutica más o menos adecuada que hizo que bajara la letalidad que se vio en los primeros casos, en los primeros momentos de la enfermedad. De manera general, se aceleran los descubrimientos científicos en los momentos que más se necesita, pero por supuesto con algunos problemas de evaluación y calidad. El COVID-19 se coloca la investigación científica firmemente en el dominio público y acelera el movimiento hacia la ciencia abierta. Fíjense que nunca, en ningún momento, ha habido una enfermedad
epidémica o no, que se coloque tan rápidamente en los ambientes públicos. Tal vez el VIH, como ustedes recordarán, pero ellos no lo hicieron en menos de un año, ¿no? Lo que ha pasado es año y algo, año y 2 meses, y fíjense que el COVID-19 está en la boca de todos y es del conocimiento de todos, ¿no? Esto habla pues del auge de esta ciencia abierta que está provocando un cambio de los paradigmas en la ciencia, la educación y todas estas ramas profesionales o laborales que tienen que ver con la comunicación digital. Esto ha producido un desarrollo de una cultura hacia la información o infocultura. Estas son palabras de nuestra amiga, la doctora Ponte Sucre, que la semana pasada publicó este artículo que se los dejo abajo, les dejo abajo la referencia, un artículo interesantísimo del cual tomo algunos elementos para esta conferencia del día de hoy. Este fenómeno de infocultura este, mm, culmina en compartir datos de investigación y progresar hacia los procesos educativos adecuados para conseguir una sociedad entusiasta, informada y culta, con capacidades de análisis acorde con los tiempos que nos toca vivir. Y que tiene que ser así, porque si no, no podemos defendernos contra, no podemos protegernos contra la pandemia que tenemos encima. El caso de la ciencia, la comunicación digital, ha propiciado y enrumbado a la ciencia abierta, porque en ella las tecnologías de la información y comunicación ponen a la disposición del público que desea informarse adecuadamente, bueno, y a veces incluyendo médicos y científicos, los resultados de la ciencia a nivel mundial como elementos de análisis para la concreción de una cultura informacional de óptima calidad, que si bien es cierto que circulan informaciones que no son necesariamente de buena calidad, sí está circulando información de primer nivel. Se aceleran entonces los descubrimientos científicos en los momentos que más se necesita y sobre todo esos descubrimientos quedan para uso de toda la comunidad científica. Y esto es debido principalmente por el aumento de las publicaciones previas o los preprint. Este fenómeno llamado preprint, que no es nuevo ni es de la pandemia o publicaciones previas, es un fenómeno que viene, que ya tiene cerca de una década, en la cual los científicos comienzan a compartir sus investigaciones, sus papeles de trabajo, antes de que sea publicado en una revista científica reputada, que es la forma tradicional. Entonces, a diferencia del proceso de publicación tradicional, que puede llevar meses o años, los investigadores pueden presentar un preprint y hacerlo público en cuestión de días, que es lo que está sucediendo. Las revistas científicas a menudo tienen poco acceso por las necesidades de pago. Los preprint se están haciendo libremente, son más accesibles al público y a los investigadores por igual. Claro, es verdad, todo eso tiene algunos problemas que vamos a discutir. La siguiente, ajá. En cuanto a esos preprints, ¿qué son estas publicaciones? Bueno, son manuscritos científicos completos. O sea, el investigador llega y crea su paper completo y lo carga en servidores públicos donde puede ser accedido por la comunidad científica o los interesados. Regularmente contiene sus datos y metodologías completas. A menudo es el mismo manuscrito que se envía a una revista. Recibe una breve inspección de control de calidad para asegurar la naturaleza científica del trabajo. En estos repositorios de preprint se recibe un pequeño control, pero que no es ni tan riguroso ni tan largo
como la evaluación por pares de las revistas tradicionales. El artículo publicado en revistas también se denomina postdocumento. O sea, claro, para poder comprender o poder diferenciar los términos, entonces vamos a tener los preprint y los postprint. Los postprint son el artículo publicado en una revista científica, ¿no? Y el pre, como les decía, es este artículo completo que cargamos a un servidor público. Bueno, esta es la misma información que les acabo de dar. ¿Qué características tienen estas preprint? Bueno, es un manuscrito que el autor publica rápidamente y sin arbitraje y regularmente sin cargos. Ya lo de sin cargos no es así, porque sí hay preprint, sí hay servidores de repositorios de preprint que tienen costo, ¿no? Puede ser modificado basado en los comentarios recibidos y o en nuevos datos. Es decir, tú publicas de manera preliminar en estos repositorios y ahí recibes críticas y comentarios de tus pares y del público en general, o tú consigues nuevos datos, por lo cual tú puedes hacer nuevas versiones o nuevas revisiones de tu preprint, ¿no? Y pueden ser comparados con las primeras versiones que hiciste de tu trabajo. De alguna manera, los servidores preprint permiten a los científicos controlar directamente la difusión de su trabajo a la comunidad científica mundial. En la mayoría de los casos, el mismo trabajo como preprint también es enviado para arbitraje a una revista. Ya esto se está haciendo, esto fue muy difícil en los primeros 6 meses del año pasado, fue una situación bastante difícil, pero ya en este momento las propias grandes revistas tienen sus repositorios preprint. Por ejemplo, la colección Cielo tiene su preprint, su repositorio de preprint Cielo, donde el individuo está en espera de ser aceptado o de ser aprobado su evaluación por pares para poder ser publicados en una revista arbitrada o en una revista científica reputada. Por lo tanto, los preprint, que, insisto, son rápidos, pero no están validados a través del aprendizaje, y las publicaciones en revista, que de alguna manera son lentas, pero proporcionan una validez importante mediante el arbitraje, trabajan en paralelo con como un sistema de comunicación para la investigación científica. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Esta gráfica trata de explicar lo que acabo de decir. Fíjense ustedes, si vamos por el gráfico superior, ¿no? Tenemos la revista tradicional, la revista que recibe evaluación por pares del científico. Él crea su manuscrito, lo envía a un journal o a una revista donde el editor o directamente lo rechaza o va a la evaluación por pares, y si es aprobada en la evaluación por pares se publica. En cambio, bueno, ustedes sabrán que este periodo de revisión, por supuesto, puede en algunos casos durar 2 o 3 meses. Esto las revistas tradicionales han tratado de acortar este espacio de tiempo bastante, pero sigue habiendo un retraso en obtener la información que se está produciendo desde el científico, o sea, como quien dice, el dato básico, ¿no? Los preprint, por su parte, el científico lo produce su manuscrito y puede ir directamente a un servidor donde él postea su preprint y es leído por la comunidad científica y el público en general, y puede también de manera paralela someterlo a los journal tradicionales para su publicación normal. Esto es lo que está sucediendo en este momento, y que, bueno, dicho sea de paso, ha sido muy ventajoso porque la información y los avances que se ha logrado en el tratamiento, la prevención
y el conocimiento de la infección por SARS-CoV-2 ha sido acortado gracias al uso de estos sistemas. Claro, es verdad, también ha traído problemas, estoy de acuerdo, pero fíjense ustedes que hacia dónde vamos, que es parte de las conclusiones de esta charla, pues vamos a que el propio sistema científico, los propios científicos evalúen las publicaciones previas y logren entonces hacer un juicio de ellas para poder seleccionar las cuales son válidas y cuáles no son válidas. De manera tal que los preprint se presentan como una versión menos pulida, incluso apresurada o precipitada de un manuscrito científico. Pero no es así, porque ellos pueden estar sentando realmente las bases para un nuevo modelo de comunicación científica. Rompen las barreras disciplinarias, fomentando la colaboración y acelerando la difusión y amplían de manera dramática la audiencia de científicos que pueden revisar, criticar, corroborar o corroborar los hallazgos de un estudio. Todo ello, como decimos ahora en el ambiente TIC, en tiempo real. Es decir, tú publicas ahorita, yo me lo leo esta tarde y ya mañana te estoy dando algunos comentarios, algunas críticas que tú puedes utilizar para mejorar tu documento. La pandemia entonces ha arrojado luz sobre la forma en que la comunidad científica puede autoorganizarse y hacer mejorar la crítica y la evaluación de los nuevos resultados. Esto en este momento ha traído cola porque se piensa que el investigador debe entregar sus datos, o sea, los datos deben estar disponibles para que cualquier otro investigador pueda corroborar lo que tú estás diciendo en tu artículo científico, por ejemplo. ¿Cómo ha funcionado todo esto? Cuando se especuló en un preprint, en una publicación previa sobre la secuencia del SARS-CoV-2 y se alimentaron todas las teorías conspiratorias que ustedes recuerdan, bueno, siguen estando de moda, no tan virales como en los primeros meses del año pasado, pero sí siguen estando ahí. Que el virus fue creado por el hombre, una gran cantidad de científicos señalaron rápido y públicamente los errores en los métodos de estudio, en los métodos que se utilizaron en ese estudio. De eso es que estamos hablando y eso es lo que queremos que exista entonces, una suerte de autorregulación del conocimiento científico. En un plazo de 48 horas, los autores habían retirado oficialmente sus conclusiones. Esto ha pasado un sinnúmero de veces. La pandemia ha demostrado que las impresiones previas compartidas libremente junto con las herramientas y plataformas para criticar y analizar estos resultados pueden conducir a un proceso de control de calidad que es mucho más rápido y robusto y en el que participan cientos de científicos y no el que tenemos acostumbrado a través de tres revisores, tres pares, ¿no? Tres revisores que son de la misma área que el investigador. Por supuesto, no es que el otro no sirva, al contrario. Lo que queremos es que haya una mejora fundamental en todo el proceso de revisión científica. Este, bueno, lo más interesante de todo, señores, es que las publicaciones previas se han convertido en sí mismos en un experimento y tal vez el más importante experimento de colaboración a gran escala en la ciencia moderna. Esto es algo nunca visto porque ¿cuánto eran? 60.000 artículos que están siendo devorados por la comunidad científica, evaluados y reutilizados en otras investigaciones, haciendo un proceso de un dinamismo tal vez nunca visto. Los resultados negativos entonces son identificados y se retiran rápidamente. Los métodos se discuten, se reutilizan para estudios similares, los manuscritos incompletos se revisan y mejoran mediante la retroalimentación colectiva y se generan nuevas preguntas de investigación, como les decía, todo esto en tiempo real.
Este tipo de autorregulación es un claro beneficio de la apertura de los resultados académicos a una comunidad de científicos cada vez más amplia. Esto por supuesto, serían las grandes ventajas de la ciencia abierta, ¿no? Para ver, ok. Pero por supuesto, como, como no todo es, como no todo es paz y calidad, muchos de los servidores libres como Mercai ponen avisos sobre los artículos que están exponiendo porque estos son resultados preliminares, ¿de acuerdo? Entonces, sí hay estrategias para que la gente también sepa que los preprint no son artículos donde ya todo está demostrado, sino que tienen que tomarse con cierta reserva hasta que sean completamente evaluados. Eh, con los preprint hemos tenido muchísimos problemas porque estos servidores preprint también han sido también reconocidos por los periodistas, por ejemplo, que comunicadores sociales que toman un artículo, una publicación previa y hacen una publicación utilizando datos, si se quiere, datos que sean controversiales, y bueno, hacen su publicación que tiene mucha connotación dentro de su periódico, pero realmente no, eh, no son datos fidedignos, porque requieren que estas publicaciones previas sean evaluadas por científicos que tengan la solvencia necesaria, que sean del área y que puedan de alguna manera garantizar la calidad de los mismos. Este, quería decirles entonces, bueno, que compartir con ustedes este concepto, pues, de lo que es la ciencia abierta, ¿no? No es un concepto del año pasado, sino es un concepto que ya traemos, pero fíjense que tal vez en este momento, en ningún otro momento, perdón, había sido tan cercano o había sido tan cierto lo que dice esta definición. Me permito leérselos, ¿no? Que la ciencia abierta se refiere a un mayor rigor, responsabilidad y reproducibilidad para la investigación. Se basa en los principios de inclusión, imparcialidad, equidad, distribución y en última instancia busca cambiar la forma en que se realiza la investigación, quién participa y cómo se evalúa. Su objetivo es hacer que la investigación sea más abierta a la participación, a la revisión, a la refutación y mejora y reutilice, que sea mejorada y reutilizada para que toda la sociedad se beneficie. Estos son los postulados, pues, de la ciencia abierta, y ustedes estarán de acuerdo conmigo que son loables. Pero no todo es paz y tranquilidad. Tenemos otra pandemia en curso y tiene que ver con los fake news, pues con la desinformación y con lo que se ha dado a llamar la infodemia, ¿no? Esta otra pandemia tiene que ver con el temor a lo desconocido y lo que se ha descrito como una confusión insidiosa, que es la forma en que se ha nombrado esta desinformación que se tiene sobre el COVID-19, que muta y se propaga más rápido que la propia pandemia por coronavirus. Claro, porque se está distribuyendo a través de redes sociales e internet y de persona a persona. Y la verdad es, señores, que el miedo, el temor se propaga más rápido que cualquier coronavirus. Esto no tiene ningún tipo de alternativa. Es necesario evitar la infodemia porque es una epidemia nociva de rumores que se generan durante los brotes. Recuérdense siempre que esta es la primera pandemia de esta época de las redes sociales o la primera pandemia de la sociedad digital.
y bueno, ya ustedes ven cómo las hemos ido afrontando. El principal problema es, como les decía, la infodemia, ¿no? La cantidad que esta infodemia tiene que ver con la infoxicación que les hablaba al principio, que es la cantidad tremenda de información y que produce una especie de toxicidad por información, que en algunos casos es correcta y en otros no, pero que dificulta al final que las personas sepan cuál es la verdad, o sea, dificulta el nivel de juicio de las personas. Y esto también es válido para los encargados de tomar decisiones y el personal de salud, y que el personal de salud encuentre fuentes confiables y orientación fidedigna cuando la están necesitando. Pero esto es lo que está sucediendo. Entonces, como ustedes comprenderán, es importante formar a los individuos para que tengan habilidades y competencias que le permitan tener un juicio de la información. Esto va a depender entonces también de los científicos, porque en este momento se trabaja con mucha información muy particular, muy científica. Bueno, el ejemplo típico es tratar de entender la variante. Yo sé que el doctor Esparza, bueno, y me disculpan que nombre el doctor Esparza, que es una persona, un venezolano, pero con fama internacional en el área de la vacuna y la virología, el doctor Esparza y la doctora Flor Pujol intentan siempre explicarnos el problema de las variantes, pero bueno, ellos por un lado hacen su trabajo maravillosamente, pero por otro lado en las redes dicen cualquier otra cosa. Es una pelea constante la que tenemos que tener. Eh, es de esa forma que el acceso a la información tiene que ser correcta, o sea, necesitamos un acceso a la información correcta en el momento oportuno y en el formato correcto. Eso es lo más importante, pero también lo más difícil, porque es más fácil mandar un videíto de pseudociencia que me mandaron por WhatsApp, pero que la tipa me emocionó con lo que dijo y yo pienso que es verdad. ¿Cuántos de ustedes no han recibido videos, textos o audios por su chat de WhatsApp o Telegram, donde familiares, amigos, incluso colegas profesionales les dicen, mira, léete esto, Mariano, que esto es una maravilla? Lamentablemente no te dicen, bueno, últimamente sí lo hacen, Mariano, ¿qué opinas tú de esto? ¿Tú crees que esto es verdad? Esa es ese es esa es la situación que necesitamos, que busquen opiniones de personas que conozcan del tema. Pero, ¿por qué la infodemia puede empeorar la pandemia? Bueno, porque las personas pueden sufrir ansiedad, depresión, agobio, agotamiento emocional y sentirse incapaces de satisfacer necesidades importantes. Bueno, yo estoy seguro que más de uno de nosotros hemos sentido en diversos grados estos problemas que estoy pronunciando, diciéndoles. Esto puede afectar los procesos decisorios cuando se esperan respuestas inmediatas, pero no se asigna el tiempo suficiente para analizar a fondo los datos científicos, que es una cuestión muy importante. Cualquier persona puede escribir o publicar o grabar un video o audio en Internet, podcast, artículos, cualquiera, y en particular difundirlo por los canales de las redes sociales. Y bueno, ya ustedes saben lo que pasa. Esto es terrible porque la gente te llama y te dice, bueno, mira, es que yo no me puedo poner la vacuna, yo no me quiero poner la vacuna, yo no puedo hacerme tal examen. O tú crees que está bien que yo tome acitromicina o que me tome, que me inyecte la dexametasona desde hoy porque salí positivo ayer. Bueno, estas son cosas del día a día, ¿no? ¿Qué se sabe de los fake news o de la desinformación? Bueno, que los contenidos más utilizados tienen que ver con el origen de la enfermedad. Bueno, ustedes saben las teorías conspiratorias, esto es una maravilla. Si lo pudiéramos escribir en novelas de ciencia ficción, nos haríamos millonarios. Cómo el virus se contagia y se expande, los falsos tratamientos y curas.
Bueno, esto del buche de agüita caliente con sal es una cosa que todavía, todavía mandan correo con esto, parece mentira, mandan post con esto, y con el dióxido de cloro, esto es imposible, señores. De verdad que yo estoy seguro que ustedes comparten conmigo que ya, bueno, ya es muy difícil. El problema con las medidas que se disponen por las autoridades. Claro, uno entiende que el hecho de tener que utilizar mascarilla, el hecho de llevar el gel alcoholado, sobre todo lo que tiene que ver con el confinamiento y el distanciamiento social, en este instante, luego de más de un año, es bien difícil para que la población este, siga confiando en estas medidas. Y eso es el trabajo de todos nosotros, científicos, profesores universitarios, personas que tenemos, bueno, que por distintas razones tenemos un grado de formación que nos permite un nivel de juicio distinto de los contenidos o de los mensajes que nos están llegando, ¿no? Entonces, lamentablemente tenemos que seguir haciendo el trabajo porque la pandemia sigue y va a continuar por lo menos, bueno, no sé por lo menos por cuánto tiempo. Pensamos que hasta el 2023 vamos a tener problemas con la pandemia. Pero ¿qué los hace tan efectivos, no? ¿Qué hace que sea efectivo? Bueno, porque es que ellos despiertan el temor, producen ansiedad, miedo, la gente se siente amedrentada. Entonces eso es el temor morboso, la gente se anota y la gente cae a consecuencia de esto. La pandemia es un escenario importante que permite estudiar el rol del miedo en las sociedades desde las tradiciones populares hasta las acciones de los gobiernos para manipular la opinión pública. Claro, se ve de todo, ¿no? Entonces se quedan imbricados los problemas con las tradiciones y los problemas que puede ser el gobierno que no nos está dejando salir, cuando realmente sí hay una necesidad de que la gente disminuya su frecuencia en la calle para romper las cadenas de transmisión. Los medios sociales son importantes transmisores de este potencial temor, no solo por la existencia de los movimientos antivacuna, bueno, antivacuna, anticareta, conspirativos, etcétera, son montonones, sino por distribuir a veces bueno, a veces y en algunos momentos información equivocada o información basada en fuentes no fidedignas. Fíjense estos datos tan interesantes que nos proporciona la profesora Pontesucre, ¿no? La mayoría de las noticias falsas surgen de medios alternativos, pero que los medios masivos son los que más los difunden. Un estudio que cita Alicia encontró que el material identificado como conspirativo constituyó un 17% de la información difundida por medios masivos, pero este contenido produjo más de 55 mensajes en Facebook o en Twitter que poseen mayor capacidad de difusión. Miren ustedes cómo cambia entonces la proporción de este problema de los contenidos falsos, ¿no? Las teorías de conspiración que provienen de medios confiables son filtradas de las que vienen de medios alternativos, debido a que hay fidelidad de la fuente, la fidelidad de la fuente, o sea, la legitimidad de la fuente es usada por los medios sociales y los bots de búsqueda. Los bots son los robots de inteligencia artificial de búsqueda como factores relevantes en sus sistemas de clasificación de contenido. La moderación de contenidos es menos efectiva en Twitter. Claro, como en Twitter tú dices una frase pequeña, el bot o el robot o la persona que está censurando o está controlando el mensaje no logra en algunas oportunidades no logra ver el contenido falso por lo escueto del mensaje y porque no se permite profundizar en la información que se está compartiendo
y que también, bueno, la vida media de ese mensaje es muy corto, pero el daño que produce es bastante largo, ¿no? Como ustedes verán, son cosas importantes cuando, desde el punto de vista de políticas públicas de información, cuando haya que tomar una decisión sobre estos particulares. Bueno, ¿y qué hacer? En definitiva, señores, es necesario generar confianza en las personas y sembrar el espíritu de que la ciencia es la llamada y lo hace, por supuesto, a dar las respuestas y ofrecer la información válida en las situaciones de emergencia, como es, por ejemplo, esta pandemia. Es la fuente de respuesta a tantas preguntas que en nuestro devenir nos asaltan. Eso es lo que está pasando. La gente quiere respuestas y muchas veces únicamente consigue un video de YouTube que muchas veces lo que hace es darle medias verdades. Eh, También de Alicia, de la profesora Ponte Sucre, está este gráfico de cómo aplanar la curva de infodemia. Fíjense ustedes que ella habla de que tú obtienes la información falsa, ¿no? Ella habla de la sabiduría informacional digital, ¿no? Ella hace este constructo. Entonces, la persona que no utiliza la sabiduría digital, por ejemplo, no manda el rumor a los grupos de chat, esta persona no obtiene la información de fuentes confiables. Fíjense que son niveles de filtración, ¿no? Barreras para que la infodemia no se perpetúe en el tiempo, ¿no? En un segundo momento, la persona llega y confirma la información. Ella llega y busca a ver si esa información está publicada realmente en la cuenta Twitter, por ejemplo, que dice que está. Entonces ya él corta esa cadena de transmisión. Esta persona, por ejemplo, esta persona rompe con la transmisión del fake news cuando pregunta, ¿cómo sabes que eso es cierto? Esto es algo que no sucede. La gente llega y por aquel principio de instantaneidad que vimos al inicio de la charla, la gente quiere ser primero en llevar la noticia. Entonces no se toma el tiempo de analizar qué es lo que está enviando. Muchas veces ustedes ven que personas con, bueno, colegas, mandan información que incluso o mandan un texto que incluso tiene errores ortográficos y está mal redactado. Esto debe llamar la atención de las personas. Alicia nos ofrece lo que ella modifica y llama los 7 pilares de la sabiduría informacional digital, donde el primero es asegúrate de la fuente de información. Tú tienes que asegurarte que la fuente de información es confiable. Lee más allá de los titulares, porque hay que leerse el artículo. En estos días circulaba alguna noticia sobre Fauci, algo que decía Fauci sobre la vacuna en español, pero cuando uno iba al artículo en inglés, resulta que Fauci no decía nada de eso que habían traducido, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir más allá de los titulares, hay que identificar quién es el autor de la información, hay que chequear la fecha de la información. Esto es muy típico. Le mandan a uno información y es de 2 o 3 años atrás. Hay que examinar la información de soporte, o sea, ¿qué estás leyendo? ¿De qué artículo estás tomando, se está tomando o sea, de qué journal o de qué paper tú estás tomando este artículo que estás publicando? Eso da, cuando ustedes leen un artículo de prensa donde están citados y ustedes pueden acceder por la dirección que da al artículo original de donde se sacó la información, ustedes pueden estar más o menos seguros de que la información que están compartiendo es segura, o sea, es verídica. Chequea tus propios mitos y preferencias. Bueno, porque uno tiende, si ustedes le tienen miedo a, por ejemplo, a la vacuna, o piensan que usar tapaboca o mascarilla les produce mucho sudor en la cara, entonces ustedes, cualquier cosa que diga que las mascarillas son malas o que las vacunas no son buenas, ustedes lo van a retuitear rápidamente.
Y lo mejor de todo es, bueno, hay que preguntarle a los expertos, definitivamente. Este, otro de los elementos importantes que yo quisiera traerles, yo creo que ya esto para cerrar, que puede ser, que puede mejorar esta situación de los fake news o de la desinformación, son las redes de conocimiento. Entonces, aquí, bueno, no se los voy a leer porque ya yo creo que deben estar cansados ya, pero las redes de conocimiento son aquellas interacciones humanas que suceden sobre plataformas digitales o sobre medios sociales digitales, ¿no? Entonces, estas redes de conocimiento son, por ejemplo, los chats que se forman en WhatsApp, lo que se forman en Instagram, en algunas veces en Twitter, donde de manera sistemática hay una distribución, transferencia, análisis y acceso a contenidos que han sido debatidos, han sido analizados y deglutidos por un grupo de personas que conocen del tema, ¿no? Esto, estas redes de conocimiento son muy potentes. Nosotros hemos tenido un ejemplo, yo les traigo desde hace unos meses, estoy compartiendo con las personas que tienen a bien escucharme, dos ejemplos impresionantes que son basados en grupos o en chat de WhatsApp. Uno es casos clínicos COVID-19, tienen las imágenes que utilizamos del lado derecho, y otro es red COVID-19 y gestación. Aquí hay médicos, biólogos, microbiólogos, infectólogos, bueno, todos los ólogos que ustedes crean, pero se comparte en casos clínicos, en casos clínicos COVID-19 se empezó a compartir desde las primeras, esto fue en abril, mayo del año pasado, se empezaron a compartir las primeras radiografías, las primeras opiniones sobre tratamientos, cosas como que, bueno, mira, la citromicina será buena o no será buena, o la ivermectina, la hidroxicloroquina, ¿servirá o no servirá? Todo eso se discutió en casos COVID-19. En este momento es una red bien sofisticada donde cada uno puede dar sus datos clínicos, ya se sabe exactamente, puede dar su laboratorio, su radiografía, y ser evaluada por el grupo y poder discutir en comunidad qué hacer con un paciente, ¿no? La otra es red COVID-19 y gestación. Este es un grupo de obstetras, de ginecobstetras, maravillosas también, pero también hay biólogos, microbiólogos, clínicos, epidemiólogos, todavía me soportan en la red, lo cual agradezco enormemente, porque de verdad que lo que he aprendido, sinceramente les puedo decir que lo que he aprendido de esta enfermedad ha sido acelerado y potenciado por estas dos redes. Fíjense las características que hemos tenido, ¿no? Son espacios públicos para intercambio y circulación de conocimiento. Intercambiamos contenido. Un modo de actuar muy frecuente es que se comparten paper o preprints y son evaluados por alguno del grupo, y luego son de nuevo retornados las conclusiones más importantes o relevantes del tema. Eso crea discusiones bien importantes porque se hace el uso intensivo de las TIC, y fíjense que encontramos que hay un número significativo de los miembros de la comunidad interactuando, analizando, como les decía, analizando paper, preprints e información general para producir y reproducir nuevos conocimientos. Esto, a pesar de que es una fuente difusa de innovación y de conocimiento, resulta muy importante porque es bastante rápida, es casi instantánea la información que ustedes obtienen, porque lo que tú no sabes lo sabe el colega del lado. Y esto incluye personas en ambos grupos que cubren casi toda Venezuela y algunas personas de fuera del país. Eh, yo puedo decir, bueno, yo le digo, para orgullo de estos grupos, se ha producido artículos,
paper, preprints, revisiones, hay protocolos de tratamiento de mujeres gestantes, qué hacer con una mujer gestante, cómo tratarla, cómo serían las normas de bioseguridad. Todo eso se ha publicado como producto de las discusiones de estas redes. Por supuesto, los artículos, hay por lo menos 12 o 13 artículos de casos clínicos COVID-19 y en este instante ya tenemos un libro en casos clínicos COVID-19, ya tenemos un libro listo sobre COVID-19 y bueno, lo que estamos es a la espera de quién nos los publica, pero yo estoy seguro que en algún momento se logrará porque es parte del proceso de avance que estamos viviendo en este momento. Bueno, ya casi finalizando, la ciencia abierta tiene un impacto importante en todo el ciclo científico, desde el inicio de la investigación hasta su publicación, pero también en la forma en que se organiza este ciclo, estableciendo y consolidando la reputación científica. Cambiando la forma en que se evalúa la calidad y el impacto de la investigación, con un uso creciente de las redes de conocimiento y los blogs científicos, con la revisión abierta y el acceso abierto a los datos y publicaciones. Esto que acabo de decir prácticamente se define, se ve en esta imagen, pues está plasmada en esta imagen que está al fondo de esta lámina, donde yo me permito hacer una reflexión hacia el futuro sobre la ciencia abierta, que esta transición hacia la ciencia abierta no solo requiere de inversiones en infraestructura y en mejora de capacidades, sino también, y esto es indispensable, en un cambio en la cultura, ¿no? de los investigadores, de los profesores, de la población, en la forma en que realiza y se recompensa la investigación. Yo creo que con esto sí, termino. Muchísimas gracias. No sé, Egle, creo que tú eres la dueña del micrófono. Estoy a su orden para contestar alguna pregunta o algún comentario. Profesor Mariano, excelente conferencia, nos ha dado una disertación de un tema tan importante y que nos está afectando mucho en estos momentos. Bueno, profe, queda abierta el derecho de palabra. Si alguien quiere hacer alguna intervención, por favor, la manito, porque tiene el profesor una audiencia muy nutrida hoy, el día de hoy. Tenemos aproximadamente 39 participantes. Entonces, bueno, para poder hacerlo bastante cordial, bueno, levantemos la mano y le daremos acceso al micrófono o por el chat también podemos. El doctor Aquiles Salas nos habla que excelente disertación. La profesora Maribel Osorio, que excelente conferencia. Y bueno, el que quiera participar, bueno, está abierta el derecho de palabra. Buenas tardes. Mariano, ¿me escuchas? Hola, doña Mari. Sí, sí, claro, lo tenía. Y bueno, yo lo que quisiera es darte las gracias desde la Escuela de Enfermería de la UCB por haber tenido a bien compartir con nosotros. Sabes que siempre te invitamos como conferencista a nuestras actividades. Es obligatorio que siempre estés y siempre nos respondes. Esta conferencia fue muy pertinente a lo que estamos viviendo hoy, que pues en algún momento nos hemos sentido intoxicados y a veces hasta obstinados de tantas informaciones que nos llegan y muchas de ellas, como tú dices, no son confiables. Creo que es muy importante, Mariano, las recomendaciones que estás dando allí. Creo pertinente masificar esta información y me gustaría que nos dieran una recomendación para cómo hacer llegar a todas las personas esta cultura informacional, para saber y entender cómo podemos hacer un mejor uso de la información y no caer pues en el manejo de la falsa información. Gracias. Podemos oír varias preguntas, Egle. Si quiere, le damos la palabra adelante, Egle, adelante.
La profesora Pilesala, que tiene la mano levantada. Adelante, Aquiles. Tengo dificultad para darle la... Bueno, si me pueden ayudar los de la sala Movistar para abrirle el micrófono a la profesora Pilesala. Ok. Listo, profe. Ay. Se le volvió a apagar. Ahora está abierto. Ahora sí me oye. Adelante, Oye, Aquiles, por favor. disculpe, Mariano, de verdad que no quería perder la ocasión para felicitarte porque has hecho una revisión tan importante de los momentos como estamos viviendo y que hemos vivido sobre esta lucha de desinformación versus realidad en el medio de una incertidumbre tan grande como ha creado esta pandemia a nivel mundial. Pienso que la utilización, digamos, por el mundo científico, sobre todo de las redes, es una buena recomendación, pero la pregunta, y disculpa porque creo que la respuesta es compleja, ¿cómo llegar al común, a esta población que está recibiendo este influjo importante y serio de desinformación? Sería una pregunta. Creo que queda muy claro que nosotros, pues como científicos, la utilización de esta gran cantidad de redes que se han formado para bien del conocimiento de la información y de qué hacer, pues la vamos a divulgar y es nuestro rol de todo lo que allí y contrarrestar. Pero la gran pregunta es cómo la población general pues se nutre un poco más para contrarrestar esta infodemia. Y muchas gracias, Mariano. Gracias, Aquiles. Egle, ¿hay alguien más? Bueno, si no, contesto un poquito. Bueno, no tengo... Profe, no tenemos más intervenciones por el chat, no tenemos más personas con la mano levantada. Si estamos en el abierto en las preguntas, si alguien desea hacer alguna intervención, está abierto el derecho de palabra. Yo voy respondiéndole. Tenemos unos comentarios de la profesora Keta Stephanie, por allí por el chat, si lo pudieran leer, a lo mejor es que no tiene audio, y de la profesora Mabel también. Sí, fíjense, déjenme, vamos a ir por el principio, ya volvemos a Keta, ¿no? Maribel, fíjate tú, como les decía, el constructo, ¿cómo era que lo llamaba? La sabiduría informacional digital es el constructo que hace, que nos aporta la profesora Pontesucre, ¿no? Que es bien interesante, pero ese constructo se basa en un constructo o en una alfabetización previa, que es la alfabetización informacional. Es decir, en un ambiente como el que está descrito, ¿no? Porque es que lo vivimos, que es la sociedad digital o la sociedad del conocimiento, como algunos dicen, es necesario desarrollar en los sujetos esas capacidades, destrezas y habilidades para que puedan funcionar dentro de este tipo de ambiente. Como ustedes comprenderán, esto no se le enseña a nadie. La gente se compra su celular en este momento y empieza a usar su celular, para adelante va. Incluso sorprende cómo la gente de tercera edad, bueno, como nosotros los jóvenes avanzados, recurrimos a los celulares de una manera más frecuente que antes, ¿no? Entonces yo creo que hay que formar
por un lado, hay que formar en alfabetización informacional y en competencias digitales a las personas y a la población. Fíjense que estas competencias digitales también son parte del ciudadano, ¿no? El ciudadano ahora tiene que incluso declarar el impuesto sobre la renta a través de las redes, ¿no? Entonces son unas competencias que son muy importantes. Esa por un lado. Y la otra tiene que ver con la necesidad que hay, que existe, de que las personas encuentren fuentes fidedignas de información. En este instante, si ustedes van a YouTube o a Google, a cualquiera de los buscadores, Google, Bing, Yahoo, que ya está más viejito, ¿no? Ustedes encuentran, si ustedes ponen COVID-19, ustedes van a encontrar inmediatamente una respuesta que les dice y busque información fidedigna, vaya a OMS, vaya a OPS, ¿de acuerdo? Entonces, esas son formas en las cuales uno puede comenzar a llegar a, y con esto también intento darle una respuesta al maestro Aquiles, que es que de esa manera nosotros podemos tratar de llegar al común, al ciudadano común que de repente no tiene una formación o no posee la formación necesaria para leerse un artículo. Un artículo, un preprint, por ejemplo, sobre virología, que bueno, muy pocos de nosotros tenemos la capacidad para leernos un artículo de estos de virología sobre la virología y la morfología del coronavirus, pero sí existen elementos o contenidos en la web que le permiten que esa información sea asequible, ¿no? A eso es que me refiero. Entonces, hay que crear esas fuentes de información, además de formar a los individuos para que lo puedan hacer. La gente siempre me dice, pero Mariano, ¿y los nativos digitales? Bueno, yo les voy a decir algo. A pesar de que los nativos digitales es una teoría bien asentada, ¿no? La gente la cree mucho desde que el señor Prensky la instrumentó. Yo no lo creo, o sea, porque yo estoy seguro que muchos de los que están conectados en este momento tienen las competencias de un nativo digital y por supuesto, lamentablemente no tienen la edad del nativo digital, ¿no? O sea, tenemos las capacidades de las computadoras, hemos logrado esas capacidades, pero no tenemos 20 años ni 30 años. Ojalá lo tuviéramos porque haríamos, bueno, aprovecharíamos mejor el tiempo, ¿no? Pero cada época tiene su historia. Entonces, estas son cosas que yo creo que hay que tener en cuenta y hay que ser muy abierto con esto y yo creo que en este sentido van a venir, van a seguir ocurriendo cambios, ¿no? No puedo agregar más nada de esto, salvo, bueno, alguna discusión que se pueda hacer sobre el particular, ¿no? Voy a permitirme leer un poquito lo que nos pone doña Queta. Fíjense, sí, Keta nos pregunta si en la UCB existe algún repositorio para preprint. Bueno, fíjate, nosotros con la gente de Saber UCB negociamos, bueno, no sé si habrá, si por aquí estará Mauricio o Félix Tapia, pero ya eso está hablado desde antes de la pandemia. Nosotros habíamos hablado de un repositorio de preprint dentro de Saber UCB. Es decir, en Saber UCB tenemos un repositorio de preprint donde, como yo les mostraba en la lámina, el autor puede publicar ahí y esperar que la revista haga su dictamen sobre su artículo. Eso se puede hacer. Ustedes con su cuenta de Saber UCB pueden entrar a ese preprint. De hecho, Saber UCB como repositorio funciona en general como un preprint de información porque ustedes pueden publicar sus contenidos de clase, sus productos de clase, lo pueden publicar y tenerlos ahí a disposición del público en general. Bueno, yo creo que la posibilidad de acceso a investigaciones en curso, también la multiplicación
de posibilidades de revisión por parte de pares, hallazgos e interpretación de hallazgos es buenísima. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Hay alguna iniciativa en la región? Sí, les comentaba que está Cielo. Creo que Latindex también tiene algo semejante. La gente de la Biblioteca Virtual en Salud, Vireme, tiene también instrumentado un servidor de publicaciones previas, las cuales pueden ser utilizadas. Incluso creo que Vireme y Cielo no solamente tienen publicaciones previas, sino que tienen datos, o sea, tienen sitios donde ustedes pueden albergar sus datos de la investigación y que las personas pueden bajar su información y utilizar los datos suyos y, bueno, por supuesto, eso es toda una nueva cultura, como les decía, donde primero yo voy a entender que estoy prestando mis datos y segundo, que la persona que recibe mis datos entiende que no son datos que él encontró, sino que él tiene que declarar que son datos de otra persona, pues, y tomadas de tal fuente. Eso es una cuestión que va a tener que haber un cambio cultural en todo esto. Me pregunta Ronald Serrano, ¿los niveles de evidencia científica se verán afectados por lo preprint? Bueno, sí, definitivamente sí. Ahora, si estás en particular, Ronald, hablando de los niveles de evidencia, según lo que maneja la medicina basada en evidencia, también, pues, o sea, hay un cambio, va a haber un cambio, pero yo creo que la propia medicina basada en la evidencia, y esto me disculpan, no quiero causar polémica sobre el particular, pero yo creo que la propia medicina basada en la evidencia requiere ya un cambio y una nueva propuesta sobre su manera de actuar, ¿no? Eso es una discusión aparte y que yo espero que sea muy importante en algún momento. Pero los, eh, este, ¿cómo creo que yo espero haber podido transmitir que el ímpetu del cambio producido por este tsunami llamado COVID-19, de esta pandemia, está produciendo cambios en todos los elementos de la vida social de los individuos, social y cultural, económica. Ustedes pueden ponerle todos los adjetivos que quieran. Y lo que no se puede es tratar de no aprender de ellos. ¿Me entiendes? Por ejemplo, en el ámbito educativo, el hecho de la educación a distancia digital es algo importante que la gente debe asumir. No puede ser que nosotros luego de esto volvamos a, a la clase presencial con la pizarra sin cambios, ¿me entienden? O sea, claro, por supuesto, yo sé que estoy siendo que es controversial, pero nosotros tenemos que aprender de este cambio. Hay que innovar en base a lo que estamos viviendo. No veo más preguntas, doña Egle. No sé si alguien No, no quiere hay más preguntar preguntas, algo. profesor, y no veo más, y no No sé si veo levantada la mano. Ronald no acepta el reto de seguir discutiendo. O No, Queta. No, es bromeando, ¿ah? Ah, no, espérate, no, no, hay no algo de tenemos Luis. nada. Luis Caballero, espérate. Luis, Ajá, Luis ¿dónde está por Caballero, aquí? Aquí está. resaltar el caso de la falacia de la autoridad. Maravillosa presentación. Ajá, léela, Igle, por favor. Maravillosa presentación. ¿Podría el doctor Mariano resaltar el caso de la falacia de la autoridad referida a prestigiosos premios Nobel o investigadores de famosas universidades para reforzar falsa información, como el caso de la vitamina C para la cura o tratamiento de la gripe? O en este momento, los antivacunas. Ahorita la gente famosa, por mito, por tradición, Luis, están haciendo trabajo de antivacunas, hacen trabajo por el dióxido de cloro, hacen trabajo a favor bueno, de la ivermectina, pero bueno, con la ivermectina es todo un lío que no quiero meterme porque hay mucha gente, hay mucha gente por ahí sensible sobre ella, pero eh,
como te digo, hay grandes autoridades que graban videos, graban audios, y uno no sabe realmente cuál es la direccionalidad que tienen los comentarios que ellos están haciendo. Lo cierto es que tal como tú lo dices, esto, esta falacia de la autoridad se está cumpliendo, yo creo que de la manera más terrible, ¿no? Porque estamos viendo jefes de investigación reputados, este, siendo utilizados como dentro de una cultura de pseudociencia, de negacionismo y entre otras cosas de antivacunas. Hay un grupo argentino ¿cómo es que? De un individuo que están salvando la epidemiología argentina y son unos negacionistas, pero es una cosa impresionante. Yo no, bueno, como les digo, yo todavía no me explico exactamente, pero tiene que ver con eso que estás planteando, Luis. De verdad que muchas gracias por el comentario. Lamentablemente no tengo más que aportar, sino este, confirmar confirmar que lo estamos sufriendo. ¿Siguen hablando por ahí? ¿Tiene futuro realmente la ciencia abierta en el aprendizaje verdaderamente colaborativo? Esto nos presenta la profesora Josefa Fila. Mira, Josefa, yo creo que ese es el futuro. La ciencia abierta no es más que la innovación o el camino del devenir científico del ser humano. La ciencia abierta, recuérdense que es previo a la pandemia, igual que la educación a distancia o la educación virtual. Todo eso eran fenómenos previos a la pandemia. Pero ¿qué pasó? La pandemia nos sorprende. Hay la virtualización forzada de todos los elementos de la vida social de las personas, y pone a prueba todos esos, ¿cómo les diría yo? Toda esa planificación y trabajo que se venía haciendo en ciencia abierta, en educación a distancia, queda sometida a una prueba forzosa durante este último año. Eso es lo que estamos viviendo. Y por supuesto, los resultados son estos que estamos viendo. Yo creo que, si bien es cierto, no son perfectos, pero sí son halagueños, ¿no? O sea, yo creo que hay cosas interesantes que podemos aprovechar. E insisto, no creo, Josefa, quería decirte Chepa, pero me da pena porque hay mucha gente, ¿no? Pero yo no creo, Josefa, que debamos echar para atrás en estas situaciones en lo que tiene que ver con la ciencia abierta. Y definitivamente el aprendizaje es verdaderamente colaborativo cuando es a través de tecnología, o sea, a través de plataformas tecnológicas. Igual que el aprendizaje autodirigido, todo esto son fenómenos que se logran en ambientes basados en tecnología. No se puede en otro sitio, bueno, por lo menos para este servidor. Bueno, la profesora Orfila nos hace otra pregunta, profesor. ¿Es la virtualización un cambio de paradigma o de estilo de vida? Bueno, ¿y tú a qué viniste, Chepa? La Chepa, Josefa vino, bueno, pues cortando rabo y oreja. Mira, este, yo creo No, te lo dejé para el final, Mariano, lo dejé para el final. sí, es un bello gesto de tu parte. Sí, yo sinceramente creo que es de las dos. O sea, es un cambio necesario. Recuérdense que ya nosotros veníamos, algunos grupos veníamos construyendo un escenario de virtualización y lo habíamos ido probando. Lo cierto es que el cambio de paradigma está aquí, así sea forzado, como les decía, y va a ser muy difícil echarlo para atrás cuando la gente comprende
que tiene una herramienta tan fundamental, a pesar de que yo tengo mis serias dudas contra Zoom, por ejemplo, contra esto que hemos llamado la zoomización, que es la videoconferencia streaming o síncrona. Yo creo que esto no se puede echar para atrás porque la gente ya entendió que se puede. El teletrabajo llegó para quedarse. ¿Ustedes creen que las grandes empresas a nivel mundial que tienen a la mitad de los trabajadores o más de la mitad de los trabajadores en su casa trabajando y que están produciendo mucho más que cuando estaban en la oficina, van a volverlos a llamar a la oficina? Yo no lo creo. Yo lo que creo es que van a optimizar los procesos para que sigan haciendo teletrabajo. ¿Me entienden? Entonces yo creo que eso va a pasar en todas las áreas, porque es un proceso de crecimiento, es un proceso de innovación y crecimiento que la sociedad está sufriendo, y creo que avanza más allá de lo que se ha dado a llamar la empresa 4.0. Eso viéndolo desde el punto de vista de la empresa y de las organizaciones. Pero yo sí creo que este cambio de paradigma es importante, y por supuesto hay un cambio de estilo de vida, pero sí hay un cambio en las casas de uno. Si hay un cambio en las relaciones de afecto con los individuos. ¿Me entiendes? O sea, dentro de la misma familia. Entonces, no lo va a ver en las relaciones que mantenemos con nuestros trabajos, con la educación, con las empresas, con el mercado. Seguro que lo va a ver. ¿Cómo va a ser? Lo que estamos viendo es un pronóstico de lo que sucederá, por lo menos en mi percepción. Yo no sé, Egle, fíjate, ahí había antes de Chepa, había un mensaje de Keta, está ¿no? Kate, sí. Nos dice que en la literatura pasa lo mismo. Pasan por WhatsApp unos estoraques horrorosos de autoayuda y ponen a firmar a Borges o a García Márquez o a Cadenas, y la gente comparte esa información. Ah, sí. Eso es una vergüenza. Eso realmente, yo estoy de acuerdo contigo, que eso es una vergüenza. Porque yo te admito que cualquier hijo de vecino lo comparte, ¿entiendes? Pero que lo comparte un profesor de la universidad, yo no sé si es que pido mucho. No puede ser, o sea, es como una propaganda antivacuna, me la puede pasar, qué sé yo, la vecina de aquí abajo, y eso es sin hablar mal de ella. Pero que, por ejemplo, por alguna cosa llegue Luis Echezuría y me la mande. Bueno, mira, hay que matar a Luis Echezuría, dicho sea de paso, bienvenido sea, o me la pase aquí y le sala. No los creo capaces, o sea, ¿me entiendes? Pero bueno, son cosas que están sucediendo, pues. Profe, ya la profesora Orfila dice, excelente tarde, gracias Mariano por compartir este tema tan interesante y tan controversial. Y la profesora Marillo nos dice que terminaron el café, el momento de café, las empresas. Ah, bueno, sí. Pero bueno, a mí me sirvió café la Yuli. Están invitados. Gracias, ya profe. Que la escuela de enfermería no me dio café. Es mentira. Profe, el café es virtual. Mariano, cuando quieras ir a la escuela de enfermería, tú sabes que tiene las puertas abiertas. Profesor Mariano, muchas gracias por esta conferencia tan importante y tan determinante en estos momentos de crisis, porque tenemos tanta información y no nos vemos abarrotados y bombardeados con infodemia. Y esta ha sido una tarde muy amena, con una información de un gran profesional de la Academia de la Universidad Central de Venezuela en sus 300 años. Yo me siento muy orgullosa de haberlo presentado hoy, no solo porque nos dio esta información tan actual y tan pertinente, sino por pertenecer a la Universidad Central de Venezuela y a nuestra Facultad de Medicina. Gracias, profe. Bueno, y esperamos por una próxima invitación que le vamos a hacer, que tenga bien aceptárnoslas. Maribel, bueno, si quieres dar algunas palabras de cierre. Seguro, pero que no sea tan cercana. No, a la orden siempre. A la orden siempre, Egle, Maribel. Yo estoy muy cercana a Mariano. Solamente quiero decir, Mariano, que tú formas parte también de la Escuela de Enfermería. Sabes que ya te queremos, te respetamos y te admiramos. Y como dice Egle, continuaremos invitándote para este ciclo de conferencias que estamos haciendo, porque estamos empeñados
en que la Universidad Central se mantiene viva y la vamos a mantener viva, haciendo actividades de todo tipo, presenciales y virtuales. Más ahora que está próxima a cumplir los 300 años y esta actividad, por supuesto, está enmarcada dentro del mes de la enfermera, que como todos saben es en mayo, el 12 de mayo, Día de la Enfermera, y en los 300 años de la Universidad Central de Venezuela. Así que continuaremos. Muchas gracias y cuando quieras allá te esperamos con tu cafecito. Bueno, Chao, muy amable. Marianito, gracias. Gracias a la audiencia por haber tenido tanta paciencia en Creo que estar con Marijordi nosotros. quiere Al hablar, final. Marijordi, ¿tienes la Te palabra? quería dar las gracias, Mariano, por todo ese conocimiento que impartiste esta tarde. Y No, lo que no, decía del café, que ahora ya no podemos salir a tomar cafecito porque solos en la casa oyendo en el teléfono. no, fíjense que de verdad que muchísimas gracias a ustedes por permitirme compartir estas consideraciones que al final son parte del trabajo que estamos realizando y las investigaciones que que estamos realizando. Entonces, muchísimas gracias, gracias a la audiencia, a todos los que nos han escuchado y bueno, tengan todos muy buenas tardes. Buenas Chao, pues, tardes, Mariano. profesor. Invitado para la próxima semana que tenemos más actividad y un cafecito virtual. Gracias. Chao, pues. Que pasen Chao. buenas tardes.